Bien, el tema. En prótesis total, en rehabilitación del paciente desdentado, hay muchas alternativas de hacer prótesis. Prótesis total con oclusión totalmente balanceada, que es la más común, y es la que se enseña en pregrado. Prótesis total con oclusión no balanceada, que imita la oclusión dentaria natural, una corriente que la desarrollan muchas escuelas todavía, pero es una forma de hacer prótesis total. Prótesis total inmediata, con sus dos orientaciones. Prótesis total inmediata, se hace las exodoncias, se coloca la prótesis post-exodoncia. Y prótesis total inmediata, previamente hacer las exodoncias. Cuando viene el paciente con sus dientes indicados para extraer, se toma impresión primaria, impresión definitiva, se toma registros, se confecciona la prótesis. Y una vez que ya está confeccionada la prótesis, se hacen las exodoncias y en el mismo instante quirúrgico se coloca la prótesis. Segunda fase protética, se coloca la prótesis. Hay una técnica de hacer prótesis total denominada zona neutra, ¿no? De equilibrio neuromuscular. Ustedes se imaginan un paciente con reborde cero. ¿Va a ser retenido por el reborde? No, porque no hay. ¿Va a ser retenido por la oclusión? No, porque es monoplano. ¿Qué es lo que requiere la prótesis? La estructura muscular, la musculatura facial externa, la cara, los músculos de la cara, pero con su parte interna. Y la lengua. Esa estructura muscular va a agarrar la prótesis. Se le denomina prótesis total, la confección de una prótesis total con una técnica de equilibrio neuromuscular, zona neutra. Que es detallista, es minuciosa, requiere más pasos, es más cara por el tiempo, pero una alternativa. Y la prótesis sobre implantes, sobre 4 implantes, 5 implantes, 6 implantes, 8 implantes, sobre elementos fijos, una prótesis total, sobre implantes. Y el tema de hoy día asignado es la prótesis sobrepuesta, sobre dentadura, overdent. ¿En qué consiste? Consiste en hacer una prótesis sobre remanentes dentarios. Sobre remanentes dentarios. Estos remanentes dentarios con endodoncia o sin endodoncia. Sobre remanentes. Es decir, que no se sacan los remanentes dentarios. ¿Tiene ventajas? Tiene 13 ventajas. ¿No? Pero ese es el objetivo. Sobre dentadura. Prótesis sobre remanentes dentarios. ¿Cuál es el objetivo? Mantener esos remanentes dentarios. Si nos imaginamos a una paciente, ¿cuántos años tienes? 20. Una paciente con 20 años, con 3 piezas dentarias, la cámara pulpar es amplia. Los conductos son amplios. Pero si tenemos un paciente de 90 años, 85 años, la cámara se ha retraído. De repente el conducto se ha semi-obliterado. Uno puede desgastar, se puede haber fracturado, puede desgastar a nivel de la cima del reborde, el remanente dentario, pero no hay necesidad de hacer endodoncia. Por eso es que se dice mantener el remanente dentario, con o sin endodoncia. El mantener el remanente dentario, conseguimos 2 ventajas. Una, disminuye el grado de reabsorción de reborde alveolar. No lo desaparece, no lo detiene. El reborde se va a seguir reabsorbiendo, como cada día que cumplimos nosotros un proceso de envejecimiento. Igualito, el reborde se va a seguir reabsorbiendo, pero mucho más lentamente. Entonces, disminuye la velocidad de reabsorción. Vamos a ver cómo hay trabajos en los cuales demuestra la gran diferencia, cómo el reborde, el hueso, se reabsorbe, se achica, se reduce cuando se han hecho exodoncias, a diferencia que cuando mantenemos el remanente. Y la otra gran ventaja es
El remanente dentario está retenido, fijado en el hueso por las fibras periodontales. Entonces, una pieza dentaria con o sin endodoncia preserva, conserva, mantiene la membrana periodontal con su propia sección. Entonces, esa es la gran ventaja. Y ese es el objetivo. Este es el objetivo de la prótesis sobrepuesta o sobredentadura. Han habido diversos trabajos de investigación. Thalgren hizo un seguimiento de observación y lo convirtió en una investigación y lo publicó. ¿Qué hizo? Observó cómo se reabsorbía el reborde superior y el reborde inferior. ¿Qué encontró en 7 años? En 7 años encontró que el reborde superior se reabsorbía como una parte, mientras que el inferior como 4. Y había una diferencia significativa. En una proyección longitudinal, Thalgren a los 25 años, ¿qué observó? Que el maxilar superior se reabsorbió como 3 milímetros, mientras que el maxilar inferior se reabsorbió más, como 9 milímetros. 3:1. Esa proporción. Carlson hizo un seguimiento de observación, un trabajo de investigación, el comportamiento del reborde alveolar post-extracción, post-exodoncia. ¿Qué encontró tal? Un doble mensaje. Extraído al año, ¿cuánto se había reabsorbido el reborde alveolar en un paciente desdentado? 4 milímetros. 4 milímetros es significativo. Al segundo año se había reabsorbido 5 milímetros. Quiere decir que del primero al segundo solamente 1. Y al quinto año de seguimiento, ¿cuánto se había reabsorbido? 6.7 milímetros a los 5 años. Entonces, el índice de reabsorción del reborde alveolar post-exodoncia a los 5 años es estadísticamente significativo. Y el otro mensaje es, si yo hago una exodoncia, ustedes hacen una exodoncia, y hacen una prótesis total, ese hueso se reabsorbe. Y se reabsorbe como 4 milímetros. Es significativo. Si yo hago 2 exodoncias, se va a reabsorber en 2 zonas, 2 áreas de soporte principal de la prótesis, 4 milímetros. Si la prótesis empieza a desadaptarse, a moverse. Y ojo, es en el primer año. Entonces, cuanto más exodoncias uno haga, la desadaptación de la prótesis nueva va a ser más significativa, más rápida, mayor. Eso lo sabemos nosotros, pero se lo tenemos que transmitir al paciente. ¿Cómo se soluciona? En una proyección. ¿Cómo se soluciona? Haciendo un examen diagnóstico para hacer su rebasado de la prótesis. Seguimos con el tema. La pérdida de reborde alveolar en los 5 primeros años es más de 2 veces que los 20 años siguientes. Después del 5.º año sigue la reabsorción, pero es más lenta, es menor, es más bajo el índice. Whitman hizo un trabajo de investigación siempre orientadas a los procesos de reabsorción ósea, que nos dan el fundamento de esta presentación. Él encontró que la disminución de la irrigación sanguínea dada por el periósteo por las arterias alveolares se producía mayor. Hizo un trabajo de investigación también con respecto a la reabsorción ósea. ¿Qué encontró? Que en el reborde alveolar, ante una presión constante, se producía una reabsorción ósea. Un reborde alveolar, cuando se somete a una presión, hay una reabsorción inmediata y constante. Mientras cuando esta presión es intermitente, es menos la reabsorción, porque ese golpe, ese microtrauma intermitente sirve de estímulo a irrigación sanguínea, compensa el trauma. Pendleton
siempre en ese estudio de investigación de reabsorción ósea, ¿qué encontró? Que fuerzas oblicuas a reborde alveolar, fuerzas laterales, fuerzas horizontales, fuerzas oblicuas, ese reborde se reabsorbía mucho más. La reacción era una descompensación y se reabsorbía, muy diferente que cuando la fuerza es perpendicular a la cima del reborde. Se soporta mejor, se distribuye mejor las fuerzas. Dentro de los patrones de reabsorción ósea, esta es crónica, progresiva, irreversible y acumulativa. Robert Crumb hizo un trabajo de investigación de reabsorción ósea. También determinó que el proceso alveolar es más rápido en el segmento anterior que el posterior y más rápido en el maxilar inferior que el superior. Él hizo un trabajo que redondeó las recomendaciones de la sobredentadura. Por 5 años hizo un seguimiento de 2 grupos, pacientes con sobredentadura, dentadura sobrepuesta, y pacientes con dentadura convencional. ¿Y qué encontró a los 5 años? Que en el maxilar superior, en la sobredentadura, la reabsorción fue 1.8 en 5 años. Y en la mandíbula, como lo denomina en su trabajo, 0.6. En la dentadura convencional maxilar superior, 1.7. Estadísticamente, en el superior no es significativo, ¿no? Se puede, como no, dejarse remanentes, ¿ok? Pero en el inferior sí se encontró una diferencia estadísticamente significativa. Sobre dentadura maxilar inferior, 0.6. Dentadura convencional, la reabsorción, 5 años, 5.2. Sí es significativa la diferencia. Por eso es que desde el punto de vista de reabsorción ósea, se recomienda, se indica, se aconseja, se puede hacer, se debe hacer en el maxilar inferior. ¿Alguna pregunta? Cuando tenemos que dejar los remanentes dentarios, nos preguntamos, ¿y cómo lo protegemos? ¿Cómo podemos proteger estos remanentes dentarios? Y hay una gama de posibilidades de proteger el remanente dentario. Pueden ser amalgamas que cubren el remanente dentario, sí, pueden ser amalgamas. Pueden ser espigos, overlines. Pueden ser copias. Pueden ser attaches. Pueden unirse barras entre los remanentes. Pueden ser resinas, sí, pueden ser resinas, ionómeros. Pueden ser imanes e implantes. Ojo con la primera, amalgamas. Nosotros podemos hacer una prótesis total con remanentes protegidos con amalgamas. Sí, sí, se puede. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es el remanente dentario, el lumen, la cavidad, que sea ocupado lo mayor posible por la amalgama, porque la amalgama no va a producirse deterioro, mientras que en el remanente dentario sí. Por eso es que se busca que la amalgama sea lo más amplio posible, que sea de un grosor suficiente para que no se fracture, porque la presión de la prótesis que va encima, si es muy delgada, se va a quebrar. Entonces se busca que tenga un grosor. Sobre todo los bordes tienen que tener un grosor para que no se produzca una fractura de la amalgama. Que el sobresaliente de la amalgama sea expulsivo. El sobresaliente de la amalgama
el sobresaliente de la amalgama sea expulsivo, como la cabecita del micrófono. No sea retentivo, sea expulsivo. ¿Cuánto? Me pregunta la doctora. 1,5 milímetros. Puede ser 1,5 milímetros, que sobresalga la superficie del reborde. El reborde es así, sobresale 1,5 milímetros. ¿Ok? Perfecto. Esa es la característica de la amalgama. Se pule y se debe hacer topicaciones de flúor y controles una vez al año. ¿Sí? El gran problema de la sobredentadura es la recidiva cariosa. Entonces tenemos que protegerla contra placa bacteriana y recidiva cariosa. Entonces, la amalgama, es importante fijar el concepto de la característica de la amalgama, que es lo mismo que se utiliza para resina y ionómero, ¿no? Pueden ser espigos, más conocidos como pernos tapas. Sí, pueden ser pernos tapas. El remanente en amarillo, la tapa que cubra el remanente dentario, sobresale 1 milímetro, una longitud del espigo, que no hay necesidad que sea de la longitud de un espigo muñón o perno muñón, ¿no? Puede ser más pequeño. Incluso cuando tiene carácter de temporal puede ser más pequeño todavía. La característica es biselado para proteger el remanente dentario. Una superficie plana para soportar la fuerza perpendicular. Una caja para que no rote el perno tapa o espigo. Y la longitud del espigo o el perno, que no hay necesidad que sea más allá de la longitud, de la mitad de la longitud de la raíz, y puede ser más corto. Pensemos que van a ser fuerzas perpendiculares solamente, no van a haber fuerzas horizontales, ni oblicuas, ni tangenciales. ¿Ok? 2 pernos tapas en boca, 2 pernos tapas confeccionadas, una vista de la extensión, una vista oclusal, 2 pernos tapas en los modelos. Estos pernos tapas, dependiendo de la longitud de la raíz y de la característica del hueso, pueden tener aditamentos que se relacionen con la prótesis y puedan darle mayor retención a la prótesis. ¿Sí? Pueden ser los broches, ¿no? Los famosos attachments, ¿no? Los broches funcionan como los broches de las blusas de las niñas, ¿sí? Igualito, ¿no? ¿Aumentan la retención? Sí, aumentan la retención. En el mercado, estos broches vienen prefabricados, hay de 2 tipos: los que se cementan en el conducto y los que se entornillan y se cementan en el conducto. ¿Cuáles se recomiendan? Los que se entornillan y se cementan. Tienen mayor retención que los cementados. Un grupo de autores dice: puede ir solamente el attachment cementado y enroscado. Otro grupo de autores dice: no, hay que protegerlos. Entonces viene una cofia más el attachment o broche para proteger el remanente. Cualquiera de los dos, pero ahí están en su uso y en el mercado. No tenemos accesibilidad al broche, al perno tapa, al espigo, al broche, al attachment. Entonces podemos ser ingeniosos. Confeccionamos, de acuerdo a nuestro criterio, una copia que lo proteja y un pin que sobresalga. ¿Ayuda? Sí, ayuda. ¿Por qué no? Se encera, se cuela en el modelo cementado. ¿Va a ayudar? Sí, va a ayudar. ¿Qué es importante? Determinar el diagnóstico de la raíz. Si yo tengo un canino de 3 centímetros, se va a retener mejor, ¿cierto? Que si tengo una pieza de 6 milímetros o un remanente de 6 milímetros. Me va a depender del remanente que voy a utilizar como
fijación. Otro cuidado que hay que tener es que no sea muy largo, porque aquí este es el paciente en reposo, son los antagonistas y tiene que haber un espacio para la pieza artificial y el acrílico rosado, ¿no? Otra alternativa, las cofias. Las cofias. Cofia, una estructura que protege el remanente, miren, siempre en bisel, puede ser infragingival. Pensemos que el objetivo es proteger el remanente y las cofias va a hacerse de acuerdo a la vigencia o vivencia de la cámara pulpar y del conducto. De allí es que viene, no hay necesidad imperiosa de hacer endodoncia a la pieza, ¿no? Solamente hay que protegerla. Vuelvo al tema, una paciente, 20 años, guapa, simpática, con plata, soltera, sin compromiso, ¿no? No hay que sacarla, simplemente se protege. Un paciente de 90 años, no, se ha retraído, tampoco hay que sacar el remanente, se protege. Igual, en ese abanico de posibilidades, un grupo de autores dice la cofia debe ir encima solamente, no sobre el remanente dentario. La mayoría, que está hacia la derecha de ustedes, dice no debe ir sobre oclusal solamente, debe ir hasta infragingival para que proteja todo el remanente de placa bacteriana. Dos alternativas de posibilidad. Aquí entran las coronas telescópicas. Paciente joven, cámara amplia, no se hace endodoncia, se confecciona una cofia metálica, 2 caninos del lado derecho, 2 caninos del lado izquierdo, ¿no? Entonces yo me pregunto, si tengo una cofia metálica y va a chocar con acrílico rosado, ¿qué se desgasta? ¿El acrílico rosado o el metal? El acrílico. El acrílico se desgasta de tanto entrar y salir, de su juego que tiene. Por eso es que en la base de la dentadura se confecciona otra cofia. Entonces el roce va a ser metal con metal, se protege más, da mayor estabilidad, mayor tiempo de duración. Cofias. Y el paciente con su prótesis sobrepuesta con coronas telescópicas. Este caso, 12 años después, la misma prótesis con sus desgastes y sus decoloraciones propias del tiempo transcurrido, la parte interna con sus pigmentaciones del tiempo transcurrido, la relación oclusal, el desgaste oclusal, el uso y el paciente 12 años después. ¿Se conservaron los remanentes? Se conservaron los remanentes. Otra alternativa son los broches, los ataches. Hay una gama de ataches en el mercado, aquí en el mercado nacional. Hay los seca, antes habían los largos también, más difíciles de conseguir, pero funcionan, sí. Su nombre lo dice, son 2 broches. Hembra y macho, como en PPR, hembra y macho, una esfera y una cavidad. Retiene. Las barras, el principio de barra es cuando se unen 2 remanentes. Una barra unida por 2 pilares, 2 remanentes. En barras, para utilizar una barra, también hay que ver los pilares, cuánto pueden soportar. Hay 3 tipos de barra: la barra de Heider, de Holder y de Ackermann. La barra de Dolder tiene la forma de un lápiz, tiene la forma del micrófono, redondo, y está separado de la mucosa, une un pilar y otro pilar. La barra de Heider tiene la misma forma,
ovalado, en forma de lápiz, pero pegado a la mucosa, que hoy en día se descarta. Se descarta porque está tan pegado a la mucosa que retiene alimentos, se produce placa bacteriana y produce un proceso inflamatorio en la base de la barra. Selección de los pilares que puedan soportarlo. La barra de Dolder, cofia, unido, el espacio que debe de haber. Barra de Heider, la misma característica, ovoide, pero acá retiene placa y alimentos. Y la barra de Ackermann, que tiene forma rectangular. Definitivamente que retiene más, porque la prótesis no se va a mover. Pero a corto o largo plazo los que se mueven son los pilares. Entonces, si bien es cierto, muchos autores recomiendan las barras de Ackermann porque retiene más la prótesis inicialmente, pero transmite las fuerzas a los pilares. Y a corto o largo plazo los pilares se empiezan a mover y se pierden, ¿no? ¿Se puede utilizar resinas? Sí, se puede utilizar resinas. Perfecto, se puede utilizar resinas. La ventaja de la resina es que tiene resistencia. Acordémonos, antes una resina, las resinas que primero salieron al mercado duraban 2 años. Después salieron las resinas mejoradas, 4 años. Ahora, ¿cuánto dura una resina? 7 años, 8 años, 10 años. Una buena calidad de resina y una resina bien trabajada, puesta en boca, 8 o 10 años. Miren cómo ha cambiado, ¿no? La ventaja es la resistencia que tiene. Pero igual, el mismo principio que una amalgama debe cubrir toda la superficie en lo posible, un grosor para que no se quiebren los bordes, ¿no? Y forma ovalada, bien pulida, para que no se deposite placa bacteriana. Una vista más próxima, resinas. Ionómeros, también se puede utilizar ionómeros. ¿Cuál es la ventaja del ionómero? Que libera flúor, ¿cierto? Tiene una ventaja. ¿Cuál es la desventaja? Que tiene menos resistencia que una resina. Es más fácil que se desgaste por fricción, más fácil que se quiebre. Imanes. Miren, antes en prótesis total se utilizaban mucho los imanes, pero no como lo tenemos hoy día conceptualizado. Los imanes que se utilizaban en prótesis total no eran los imanes de atracción. ¿Pareja? Puede ser. No eran los imanes de atracción, sino al contrario, los imanes metal con metal eran de repulsión. Se colocaban a nivel de la superficie oclusal de las molares, hacia la zona palatina y lingual. Entonces las prótesis se colocaban en su sitio. Cuando una de ellas se desprendía, se salía, la de arriba, se salía de su sitio y bajaba, caía. Al intentar chocar un metal con otro había fuerza de repulsión, no de atracción, sino al contrario, ¿no? La repelía y la volvía a su sitio. Ese es el concepto de imanes y es la aplicación que se hacía en prótesis total. No era la de atracción, sino la de repulsión, al contrario. Hasta que se empezaron a utilizar diversos estudios para utilizar bromo, níquel, cobalto, hasta empezaron a utilizar la tierra paramagnética, cobalto, samario, que tenían fuerza de atracción y en boca no se oxidaban. Oh, gran logro. Así es como se empezó a utilizar y abaratar el costo de los imanes. La cantidad del imán para la colocación en boca. Ahora, ¿funcionan? Sí, funcionan. Una parte del imán, el positivo va en el pilar y el negativo va en
en la base de la dentadura. Se atrae, retiene, fija. Funciona, sí funciona. Pero también tiene su limitación. El tiempo que tiene en boca. Todos tenemos en casa diversos adornos y propaganda imantadas en la refrigeradora. ¿Sí? Pico. Gracias. Yo les pido mil disculpas. Lo que pasa es que ayer hemos estado en consejo universitario y en consejo universitario se tiene que hablar mucho, ¿no? Anteayer tuve una clase tanto en la mañana como en la tarde y esas son las consecuencias. Pero un poco de confidencialidad. La semana pasada estuve en la isla de San Andrés. La isla de San Andrés queda en Colombia, 32 grados de temperatura, ¿no? Una playa hermosísima. Vayan, no necesariamente de luna de miel, pero vayan acompañados. Me subió la presión. Sí, tantos hilos dentales. Entonces, el venir a Lima, 14, 15, 16 grados, esa es la consecuencia. ¿Ah? Ahora, tampoco se puede dejar de pasar por alto los años, ¿no? Antes uno tenía más resistencia, ahora se afecta. Pero esa es la razón por la cual estoy así afónico. No sé cómo voy a llegar mañana, también hay una reunión en el Colegio Ontológico Departamental del Callao. La vida es así. 2 o 3 años estuvimos los profesores de Cayetano Heredia dictando el curso de prótesis, de oclusión y de prótesis total aquí en Villarreal, ¿no? Y vale la pena recordar, doctor Clavel Santos, Carlos Paz, Erika Dachi, Harold Lanía, quienes hablan, veníamos y dictamos cada una de las clases de todo el curso acá. Y fue una experiencia extraordinariamente maravillosa para nosotros, porque quien conversa, quien da, es el que más aprende. Fijamos mucho conocimiento, por eso el cariño, ¿no? Después ya nos quisieron invitar, no sé por qué, ¿no? Pero yo particularmente un cariño muy grande a Federico Villarreal, que fue en la época del doctor Washington Casablanca, ¿no? Extraordinario. Yo soy de este concepto y de este criterio, como el doctor Gustavo Watanabe, ex alumno nuestro, ¿no? Y ex profesor nuestro, ahora está en otra universidad. El conocimiento es como el viento, se difunde por doquier, es de todo, no es de nadie, ni menos de una institución. Por eso es que podemos conversar cuantas veces sea necesario y conveniente. Ok. Le decía, y los imanes tienen su tiempo. Esos imanes que están en las refrigeradoras, de repente uno pasa y lo ve en el suelo. No es que alguien lo botó, se cayó. O uno simplemente roza y se cae. Porque va perdiendo imantación, va perdiendo retención. Eso es lo que ocurre. ¿Cuánto tiempo dura en boca? 5 años. Y luego hay que sacarlos para cambiarlos. ¿Ok? ¿Es una posibilidad? Sí, una posibilidad. Los imanes pueden ser entornillados y cementados a la vez, que son los mejores, o los que son cementados únicamente. En la parte, digamos en los pilares, y en la base de la dentadura, la contraparte del imán, ¿no? En lugar de poner broches, son imanes. ¿Funcionan? Sí funcionan, perfectamente funcionan. Ahora, uno dirá, pero 5 años, 4 años, más que suficiente. Si un reborde alveolar en 1 año se reabsorbe, en 2 años se reabsorbe, el metal no. Entonces, por eso yo le doy mucho énfasis a diagnóstico. Mi clase de diagnóstico es de 6 horas. Así, que es el meollo de cualquier tipo de tratamiento. Si en 1 año, 2 años, el reborde se reabsorbe, el metal no.
sigue durando. Lo que se tiene que rebasar es el acrílico, ¿no? Pero los imanes siguen buenos, siguen siendo útiles, siguen sirviendo, ¿ok? Y los implantes osseointegrados. Este punto no lo toco. Antes solamente se hacían los implantes superósteos, ¿no? Ahora ya viene la etapa de los implantes osseointegrados. Los implantes superósteos, no quiero comentar más al respecto por tiempo, ¿no? Cómo se hacía. En un tipo de hueso de esta naturaleza no podían haber injertos, no se podía colocar hueso artificial, ni hueso natural, ni implantes osseointegrados. Entonces se hacía sobre el periósteo, ¿no? Estructuras metálicas para hacer prótesis. Colocados los implantes. ¿Alguna pregunta, doctor? ¿Alguna pregunta? Bueno, antes se utilizaba mucho los implantes de carga mediata, ¿no? 4 meses para arriba, 6 meses para abajo, se enterraban, luego se hacía el ojal, se hacía el elemento extramucoso y se colocaban los elementos extramucosos en sus diversas características. Luego vienen los implantes de carga inmediata, que para algunos autores consideran que es mucho mejor que los de carga mediata. Siempre hay mucha discrepancia al respecto. Puestos los elementos cicatrizadores, los submucosos, los elementos, los imanes, la contraparte de la base de la dentadura y un refuerzo en la base de la dentadura en la zona posterior. Implantes con barbas, ¿sí? También es una sobredentadura sobre implantes, ¿no? ¿Ayuda a la retención? Sí, ayuda a la retención. Mínimo 4, mínimo 4 implantes, mejor 5, ideal 6. Acá, este caso específico es 5 implantes, 2 cantilever, 4 implantes, 2 cantilever y una barra. La prótesis se retiene en los cantilever y en la barra. Muy rápidamente, este es un caso de una paciente, 16 años, cuando, entre comillas, la odontóloga le sacó todos los superiores porque era prognata. Le hizo su prótesis total. A los 17 años y medio la prótesis se le caía. Le volvió a hacer una, se le seguía cayendo. La trajeron a Lima, la vimos, ¿qué había ocurrido? Paciente prognata, al momento de sacarle, realmente le destruyeron todo el proceso de crecimiento y mantenimiento del reborde alveolar superior. Cero, completamente cero. No se podía sostener. En ese momento, hacer un injerto de cadera, colocarle implantes y hacer una prótesis convencional o prótesis sobre implantes, salía como $30,000. Imposible. No había alternativa. La niña se quedó a estudiar acá, estudió enfermería en la Cayetano, vino la crisis, el papá, descendiente japonés directo, se fue el papá a Japón, se fue ella también a Japón. Allá empezó a trabajar siendo enfermera como auxiliar de enfermería. ¿Dónde va la anécdota? Que ella sabía inglés. En ese momento sabía inglés. Y allá hablan inglés, estatus cultural, profesional superior, médicos. Inferiores no. Pero ella se empezó a desenvolver con el cuerpo médico. Entonces la ayudaron, la apoyaron a que estudiara enfermería. Entonces, una enfermera, sus ingresos son excelentes, hasta que hubo un médico odontólogo, Makoto Chiota, que le hizo una propuesta, no la que tú piensas, ¿ah? Le dijo: yo te interno en el hospital, te ponemos los injertos, te colocamos los implantes. Y ella dijo: ¿y qué me va a pedir? Y le dijo: pero tú nos autorizas a que publiquemos tu caso.
Ah, dijo, bueno, qué pena. Ya, pues no importa. Y efectivamente, su caso de ella fue publicado en el Journal de Prostodontica, ¿no? Miren, y allá todavía sigue. El implantólogo trabaja completamente implantología, aparte del rehabilitador. Ni conocen el rehabilitador. Cuando ya están los implantes, allí recién entra el rehabilitador. Entonces, con una persona enfermera gana muy bien. Entonces venía todos los años, ¿no? Se hizo su rehabilitación. Y a eso va, de que como muchas veces cometemos errores, ¿no? Errores que muchas veces no pueden ser subsanables. No tenía, en su adolescencia sufrió mucho, no tenía enamorado, no tenía un compañero. Ahora, con plata, con prótesis fija, tiene novio japonés, novio holandés, novio alemán, recorre el mundo. Otro detalle que es real. Quien hace toda esta infraestructura es el técnico. Un buen técnico es el que nos ayuda 100% en las rehabilitaciones. Y es una prótesis total sobre implantes. El paralelismo, ¿no? Lo hace el técnico en el laboratorio. El experto Espinosa, con el que trabaja hasta con el microscopio, ¿no? Para ver los detalles. La base, la infraestructura interna, el paralelismo de fricción para que se retenga la prótesis. Porque PPR convencional, inferior, haciendo ajuste cruzal, lo que hizo fotografía facial general. ICA, ¿cuáles son las ventajas de la sobredentadura? Dentadura sobrepuesta. Lo hicimos al iniciar. El remanente dentario nos facilita y nos da menor reabsorción ósea. Un objetivo. Menor reabsorción ósea. Mayor proyección de reborde a lo largo. Un remanente, dos remanentes, 3 remanentes, 4 remanentes, 5. ¿Cuánto tiempo podrá durar en boca? Si es un remanente de 2 centímetros como los caninos, va a ser mucho tiempo. Si son remanentes como incisivos o premolares chiquitos, va a ser menos. 4 años, 5 años, 6 años, puede ser. Puede ser, depende de la higiene, del estado sistémico del paciente, de la biomecánica de la oclusión y de las fuerzas que le aplique. Pero le duró algunos años más ese reborde al orar con esa prótesis que pueda funcionar mejor. Eso es lo que denominamos proyección de vida, no calidad de vida del paciente. A mí me trae mucho recuerdo cuando se dice con cuántas piezas se puede hacer una PPR. Cuanto más piezas, mejor, mayor soporte. ¿Hay que sacar todas las piezas para hacer una prótesis total? No. Acordémonos que cuando un borrachito va caminando por la calle y se va abrazado de un amigo, tal cual, bien amigo de él, los dos borrachos, ¿no? Se balancea, pero se apoyan los dos, no se caen. Uno los mira y ahí van, balanceándose, pero allí se apoyan. ¿Ok? Si está el borrachito solo, se apoya en la pared. No, ahí va, apoyándose en la pared. ¿Qué pasa si se le acaba la pared? Se cae. Ese es el principio mecánico de una prótesis. Si hay un elemento de apoyo, funciona mejor que si no hay un elemento de apoyo. Fija, PPR, totales y totales sobrepuestas. El mismo principio biomecánico y de fuerzas físicas. Mayor retención, sí, mayor área de soporte, mayor retención. Mayor estabilidad, por supuesto. Hay elementos que nos permiten una
mejor estabilidad de la prótesis, mayor soporte que va a permitir que la prótesis no se hunda. Retención, estabilidad, soporte de la prótesis. Se incrementa. Una pieza dentaria con endodoncia, uno ocluye y siente por la propiosección del ligamento periodontal. Grieve hizo un estudio, punto 7, sensibilidad direccional. ¿Qué hizo Grieve? Hizo una prueba de pacientes con dentadura sobrepuesta y pacientes con dentadura convencional. Entonces, ¿qué encontró? Que el paciente con dentadura sobrepuesta pueden dirigir mejor la mandíbula para poder ocluir, masticar más fuerte y mejor con remanentes dentales. Los pacientes con dentadura convencional, su ciclo masticatorio es diferente. No tienen la facilidad de dirigir la mandíbula para poder ocluir. En cambio, los pacientes con dentadura sobrepuesta dirigen la mandíbula y ocluyen sobre los remanentes dentarios. Dirigen mejor la mandíbula. Y Levy, igualito, hizo un estudio de 2 grupos, pacientes con dentadura sobrepuesta, no, convencional, y pacientes con dentadura sobrepuesta. ¿Pero en base a qué? Discriminación dimensional. Él empezó a utilizar en los pacientes con dentaduras convencionales láminas de lomo. Puso 1,5 centímetros y empezó a quitar las láminas de lomo. 1 centímetro, 5 milímetros, 3 milímetros. Y los pacientes con dentadura convencional no podían discriminar cuánto tenían abierta la boca. En cambio, los pacientes con dentadura sobrepuesta o la propiosección del ligamento periodontal, uno le pone las láminas de lomo o las tiras de celuloide, 1 centímetro, y pueden discriminar cuánto tienen abierto la boca. Si es 1 centímetro, 8 milímetros, 5 milímetros, 2 milímetros, 1 milímetro. Esa es la discriminación de apertura bucal o discriminación dimensional de cuánto tienen abierta la boca entre los pacientes con dentadura convencional y pacientes con sobredentadura. Robert Grum hizo un trabajo más específico también. Pacientes con dentadura convencional, les puso entre la superficie oclusal 3 bloques. Un bloque de metal, un bloque de madera compresible y un bloque de gel. Y los pacientes con dentadura con prótesis convencional no podían discriminar qué estaban mordiendo, si era metal, madera o gel. En cambio, los pacientes con dentadura sobrepuesta, sobre prótesis sobre remanentes dentarios, sí podían discriminar que si lo que estaban mordiendo era duro como metal, ligeramente compresible como madera o blandito como caucho, como gel. Esa es una ventaja para el paciente con dentadura sobrepuesta. Kawamura, número 10, japonés Kawamura, investigador. Él hizo una investigación de las terminaciones nerviosas de cada una de las piezas dentarias que tenemos. ¿Y qué encontró Kawamura? Que los caninos superiores son las que mayor cantidad de fibras propiosectivas tienen. Le siguen los incisivos centrales superiores. Entonces, ¿cuál es la recomendación de Kawamura desde el punto de vista de cantidad de fibras propiosectivas? Que sean de preferencia los caninos, no únicamente por su tamaño, sino por la cantidad de fibras periodontales. Estética. ¿Cuántas veces nos hemos visto ante un problema cuando un paciente tiene un canino y en el lado opuesto no hay canino? Hay una marcada depresión. Se perdió el surco nasogeniano y en el otro sí lo conserva.
Entonces, es preferible conservar las piezas, segmento anterior y sobre todo canino, porque nos mantiene el contorno facial del paciente, ¿no? Ese es el tema. 12. El paciente se siente mucho mejor, se adapta mucho mejor, mucho más rápidamente en una prótesis sobrepuesta que en una prótesis convencional, porque siente lo que está presionando, lo que está masticando, lo que está comprimiendo. Hay una mejor adaptación psicológica del paciente. Y eficacia masticatoria. Un paciente con sobredentadura, dentro de los procesos de eficacia masticatoria, tiene mejor eficacia masticatoria una sobredentadura que una prótesis convencional. Acordémonos, la eficacia masticatoria en dentadura natural, dentadura 32 piezas dentarias, con un adecuado sistema estomatognático, con una buena coordinación muscular dentaria, ósea, la eficacia masticatoria 100%. ¿Ok? Un paciente que se le ha hecho rehabilitación, las 32 piezas dentarias en manos de un especialista con un articulador completamente ajustable, con una superficie dura, sea metal, oro o sea porcelana, con todas sus características anatómicas, repito, la eficacia masticatoria va del 90 al 98%. No llega a igualar al videado, dentadura natural. Una PPR, clase 3. ¿Cuál es clase 3? Ya me olvidé. Con pilar posterior. Una eficacia masticatoria, una PPR con pilar posterior, quiere decir que no es extremo libre, ni clase 1 ni clase 2, tiene pilar posterior. La eficacia masticatoria va del 68% al 78%. ¿Ok? Y una prótesis total, ¿cuánto es la eficacia de una prótesis masticatoria de una prótesis total? 25, 3, por ahí. ¿Cuánto? Depende. ¿Cuánto? 60%. Un esquema oclusal poliplano, la eficacia masticatoria va del 38 al 48%. Ojo, menos del 50%. Y eso no lo digo yo, por favor. Yo estoy repitiendo lo que está en los trabajos de investigación y en los libros. Yo simplemente lo repito, ¿no? Ellos se han dedicado a hacer la investigación y otros países se han dedicado a hacer la confirmación de la investigación de los primeros. Nosotros somos más vivos, lo repetimos. Pero eso es menos del 50%. Y si es un esquema oclusal monoplano, va del 28 al 38. Por lógica, menos que un poliplano. Entonces, un esquema oclusal poliplano sobre dentadura pasa al 50%. Por eso se dice mejor eficacia masticatoria. Mejor eficacia masticatoria. ¿Ok? Casos clínicos. Casos clínicos. De los errores aprendemos muchísimo. Piezas vecinas, se hacen haciendo endodoncias, se hacen los cortes, haciendo endodoncias, haciendo la preparación, haciendo los cortes, los pernos tapas, cementado los pernos tapas, cementado control radiográfico. Un detalle importante, la literatura dice no se recomienda que sean piezas vecinas. Siempre las vecinas traen problemas, ¿no? No crean bulla, no traen problemas. La literatura dice no piezas vecinas. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque como la prótesis va encima, hay un pellizcamiento de la papila interdentaria. ¿Ok? Entonces me dice, la doctora me viene y me dice, ¿pero por qué hizo arriba cuando estadísticamente no es significativo la reabsorción ósea? Tiene toda la razón. Sobre dentadura desde el punto de vista de reabsorción ósea, fijando conocimiento, no tiene recomendación. Se deja y se hace desde el punto de vista de propiocepción del ligamento periodontal.
se siente más. ¿Ok? Una anécdota completamente fuera de ubicuidad, tal vez la niña me acuerdo. Mi hija en Arequipa, sí, y en Cusco. Este viaje que acabo de hacer y que acabo de regresar, y por eso estoy así, me fui con 2 chicas, pero ya no son las hijas, ahora son las nietas. ¿No? ¿Cómo es? Caso clínico, total desdentado superior, parcialmente desdentado inferior, con lesión periapical, se opta por retirar el intermedio, eliminamos el intermedio y aprovechamos en eliminar este intermedio. ¿Ok? 3 piezas intercaladas, haciendo su tratamiento endodóntico, haciendo su corte, su preparación, protegiéndolo con amalgama y su prótesis total convencional. Impresión primaria, impresión definitiva, con su cubeta individual, registro intermaxilar, montaje en el articulador, registro en céntrica sin que contacten los rodetes, determinando el espacio libre, registro, montaje, enfilado, una vista más próxima, lo que se ve en el articulador se debe ver en boca. Acá, ojo, pareciera que se cruzara, ¿no? En monoplano no hay entrecruzamiento vertical, solamente hay entrecruzamiento horizontal. Acá pareciera que se cruza. Proyección óptica, una vista oclusal, monoplano, la prótesis terminada. Y miren, no hay entrecruzamiento vertical, solamente horizontal. Uno la ve de frente, pareciera que se cruzara. En una protrusiva funcional, máximo 5 milímetros para adelante, un vis a vis. Yungay, la familia, algunos años atrás, Pluto no es la familia. ¿Cuál es el mayor problema en sobredentadura? La recidiva cariosa. Significativa, recidiva cariosa. La sobredentadura, por favor, no es reciente. Alguien podría decir, no, la sobredentadura, la dentadura sobrepuesta, overdenture, es cosa nueva. No, amigos. La sobredentadura es de 2 siglos atrás. 1855 se hablaba de prótesis sobre. La primera publicación, 1862, Atkinson, prótesis sobre caninos. Ya había referencias, no es nuevo. En ese entonces, ¿de qué eran las prótesis? De oro, de metal, ¿de qué más? De plata, de madera, lógico, las prótesis eran de madera, de hueso, de marfil, tallado, así eran las prótesis. Pero miren el concepto, esas prótesis rudimentarias, pero que se usaban, iban sobre remanente, sin endodoncia, por supuesto, porque no había endodoncia, pero ya estaba ese concepto, ponerlo encima. Se dejó de usar por muchos años, hasta que vino el acontecimiento de los nuevos materiales, la anestesia, se empezó a hacer endodoncia, los principios de protección, la aparición de los acrílicos, y ahora nuevamente ha tomado auge con fundamento científico. Prótesis encima de remanentes dentarios, sobre dentadura. ¿Miren cómo es el proceso histórico? Ese mismo proceso histórico lo orientamos hacia la carie. La carie, enemigo número 1 en nuestro país, representaba el 94% de incidencia de carie. Ahora ha bajado en nuestro país, en nuestra población, sí, qué bien. Felicitémonos, está en el 86%, 84% de carie, índice de carie. En otros países sucede lo contrario, el índice de carie es 12%, 18%. ¿No? Esa es nuestra realidad, esa es nuestra realidad. Ahora, dentro de ese aspecto histórico, muchos autores empezaron a ver el problema cariogénico.
Brewer y Morrow hizo una revisión bibliográfica de recidiva cariosa sobre dentaduras. ¿Qué encontró Thompson y Smith? De 100 remanentes dentarios en un año había un tercio de recidiva cariosa. ¿Era recomendable hacerlo? Relativo, porque se fracasaba en la tercera parte, mucha carie, mucha recidiva cariosa. Y allí vinieron los estudios de cómo compensar, neutralizar, evitar recidiva cariosa. Ettinger ya encontró 13.6, ya razonable. Dani y colaboradores empezaron a hacer aplicaciones de flúor al 1% con nitrato de plata para disminuir el índice de recidiva cariosa, y lo disminuyeron. Y siguieron las investigaciones. Dolder empezó a utilizar las cofias, la que cubre masa remanente dentaria. ¿Y qué encontró? 10%, ya de 100 remanentes, 10. ¿No? Al año 10, bueno, 10 para tener trabajo, ¿no? Hasta que se encontró en 1986 que el flúor inhibe parcialmente la recidiva cariosa en los riñones. El Cheque determinó la presencia de Streptococcus mutans, que eran controlados, eran neutralizados, eran eliminados por la clorexidina. Se descubrió la clorexidina. Entonces hay que aplicar la clorexidina, con sus limitaciones, pero se aplica. Caso clínico. Una vista frontal, una vista lateral próxima, una vista radiográfica, selección de los pilares. Uno selecciona los pilares, los remanentes dentarios, haciendo la preparación biostática o la preparación de los pilares, 1 milímetro por encima del plano, hecha la endodoncia de la otra pieza, una vista oclusal frontal, una vista oclusal, hecha la preparación, y impresión, vista oclusal, el perno tapa, los dos pernos tapas, en el modelo una vista frontal, en el modelo una vista oclusal, en boca de paciente, cementadas, una vista próxima, instalando la prótesis total superior, viendo el espacio interoclusal futuro, instalando la inferior y ojo, pestaña y ceja. Importante, cuando uno prensa el acrílico entra en todos los espacios existentes, hasta los más mínimos. De ahí nos dan las perlas del acrílico, ¿no? Nos dan en las ranuritas que hay en el yeso, que es parte de pliegues de mucosa, allí entran. Pero el acrílico también entra en la hendidura gingival. Y ese acrílico que entra en la hendidura gingival entra como una cuña. Entonces, esa prótesis que se mueve, ese acrílico que entra en la cuña va a servir como un elemento irritativo crónico. ¿Qué es lo que se recomienda? Que con una piedra montada, rosada para acrílico, con cualquier elemento que ustedes dominen, desgasten esa cuña, desgasten ese filo de acrílico que entra en la hendidura gingival, ¿no? Que en algunos pacientes puede ser 1 milímetro, en otros puede ser 2, en otros puede ser 3, y es normal, pero hay que eliminarlo. Si no, se van a acordar, el paciente lo va a requintar, ¿no? Hay que eliminar. Y una vez eliminado con piedra montada, se le pasa caucho de pulido, listo. Desgastado y pulido. Un lado, otro lado, y se hace la instalación de la prótesis. Instalación de la prótesis, una vista lateral sin, una vista lateral con, una vista frontal sin, una vista frontal con. ¿Ya en Yanuco? Muy bien. Aquí van a surgir muchas preguntas.
La evaluación periodontal. ¿Se pueden utilizar remanentes dentarios que han tenido problemas periodontales? Sí. ¿Pero qué Sí. grado? Dependiendo del grado, ¿no? Exacto. Que hayan tenido su tratamiento. Entonces, piezas dentarias que tienen su movilidad, tienen su reabsorción ósea, tienen su bolsa periodontal, ¿no? Que se indica muchas veces para sacar. Y piezas con raíces pequeñas, ¿no? Que se sacaban. Ahora, previo tratamiento periodontal y se corta la parte coronal. Se deja el remanente. ¿Se puede utilizar? Sí, pensando que la fuerza sobre esos remanentes son en una sola dirección, perpendicular al eje de la pieza dentaria, que va perpendicular al eje de reborde alveolar. Se eliminan fuerzas laterales, fuerzas oblicuas. Ojo con ello. ¿Se puede? Sí. Evaluación endodóntica, ya lo hemos dicho desde el inicio. Para hacer una sobredentadura no necesariamente hay que hacerle endodoncia a los remanentes que uno escoge. 3. Evaluación protética. Aquí existen discrepancias. Yo se lo transmito y le digo cuál es mi experiencia. Unos autores dicen se puede dejar un solo remanente. ¿Ok? Ellos dicen se puede dejar un solo remanente. Otros autores dicen no, uno no, a partir de 2 remanentes. ¿Y por qué uno no? Porque cuando es uno solo, crea báscula, punto de apoyo de un sub y baja. La prótesis tiende a moverse. Por eso es que muchos autores dicen no, un solo remanente no es para hacer una sobredentadura. Es preferible a partir de 2. ¿Ok? Acordémonos cuando nosotros hacemos un diseño de PPR. Selección de los pilares. Si tenemos varias piezas en boca, aunque se muevan y tenemos que escoger, pensemos en una PPR. ¿Cuál es el diseño ideal de una PPR? Un rectángulo o un cuadrado. Pilares, puntos de apoyo que tengan la forma de un rectángulo o un cuadrado. Esto es. Una mesa se apoya en 4 patas. Da estabilidad. Ya. No hay 4, 3. Pues se apoya en 3. Triángulo equilátero. Cuanto un triángulo se asemeja más a un triángulo equilátero por distribución, mejor, ¿no? 2, ya, crea inestabilidad. 1, no se recomienda. Algunos autores nos dicen que sí, pero la mayoría dicen que no. ¿Ok? Evaluación protética. Algo que a mí también me llamó la atención en la revisión melográfica. Unos autores, pocos, dicen se pueden dejar remanentes hasta de 6 milímetros. Imagínense, 6 milímetros es así. Eso es lo que dice la literatura. Definitivamente que hay una diferencia entre un remanente de 6 milímetros y un remanente de un canino de 2 centímetros. Proyección de vida es diferente, ¿cierto? Pero eso dice la literatura. Yo no me animo mucho por dejar remanentes muy chiquitos. Ok, podrá durar 1 año, 2 años, pero ¿vale la pena? Ya depende de cada uno. Ahora, el doctor me dice, pero si el papá y tu mamá se lo dejarían, por supuesto que sí. Calidad de vida, aunque sea 1 año. A ellos no van a pagar, no les voy a cobrar, pero sí podrá esa prótesis poder funcionar por un tiempo. Pero a la población, al público, le va a costar, ¿no? Un rebasado, una reparación. Pero eso es lo que dice la literatura. En la selección de los pilares preferible es dejar antagonistas. Si hay un central superior, un central inferior. Si hay un premolar superior del lado derecho, un premolar inferior del lado derecho. Dejar siempre antagonistas. ¿Por qué? Porque el paciente va a tener la tendencia a morder donde hay los remanentes. Entonces, es muy diferente morder una pieza natural con una corona, una pieza natural con una corona de porcelana. ¿Qué se desgasta más rápido? Pieza natural.
Es muy diferente un reborde alveolar hueso con un remanente dentario. ¿Qué se reabsorbe más? El reborde. Por eso es que se recomienda siempre dejar antagonistas, ¿no? Mejor equilibrio de fuerza. Cuando se indica por factores económicos, cuando no se puede hacer una rehabilitación en mejores condiciones que pueda dar mayor y mejores resultados. ¿Puede hacerse por factores económicos? Sí, se puede hacer por factores económicos. 2. Piezas dentarias para exodoncia por fracturas. Piezas que se fracturaron por diversas circunstancias, por vía mecánica, por accidente, por traumatismo, y hay que sacarlas. ¿Pueden permanecer en boca? Sí, pueden permanecer en boca. No hubo un momento, una corriente de dejar remanentes enterrados, ¿no? Es decir, los remanentes se hacía su tratamiento y se enterraban, se cubrían. Pero después de un tiempo, por la propia biología, el remanente empezaba a quedar expuesto. ¿Me están pasando la voz? No. Entonces había que descubrirlo totalmente o sacar el remanente. Es una posibilidad, ¿no? Entonces, piezas dentarias por exodoncia por fractura. Se pueden quedar esos remanentes, se deben de quedar esos remanentes. Indicaciones: piezas dentarias para exodoncia por enfermedad periodontal. Ya lo mencionamos, no necesariamente sacarlas, pueden permanecer en boca, pueden durar más en boca y en calidad de vida para el paciente. Hacer una PPR con 3 piezas débiles, sí, es posible. No le voy a hacer una base metálica, porque la base metálica va a mover las piezas. O con piezas con problemas de antecedente periodontal, una base metálica va a mover las piezas. Una posibilidad es PPR, una prótesis parcial removible con retenedores de Whipple, de carácter permanente. Ojo, es una prótesis, es una rehabilitación. ¿Se puede hacer una prótesis total sobrepuesta sobre esos remanentes? Sí, porque no soportan una PPR. No soportan fuerzas laterales ni oblicuas, solamente soportan fuerzas perpendiculares. Mayor proyección de vida. Pronóstico pobre en una prótesis total convencional por mala relación entre los rebordes. Una clase 3. Mala posición de la lengua. Una lengua retraída, sabemos que no es reeducable. No se puede conseguir sellado periférico lingual. Eso es diagnóstico, ¿no? Entonces, es preferible una sobredentadura. Por problemas musculares, un paciente con hemimandibulectomía, ¿no? O con parálisis facial, donde no va a haber estabilidad oclusal, es preferible una sobredentadura, prótesis sobre remanente. ¿Cuál es su nombre? Nancy. Me apoyo mucho en ella emocionalmente. Uno siempre busca un apoyo emocional. Transmite las fuerzas. ¿Ah? Transmite las fuerzas. La fuerza juventud, pues. Claro. Fuerza juventud. Por eso yo decía, ese viaje que he hecho ha sido con las 2 nietas. Pura juventud. Uno viene rejuvenecido, ¿no? Claro. Caso clínico: dos remanentes y vecinos. Se opta por hacer la selección, la escogencia, ¿no? La selección, canino, del lado opuesto, las exodoncias invertidas, casi falsa abierta, ¿no? A los endodoncistas también se le va la mano, ¿no? Los 2 remanentes, el modelo, haciendo la preparación, zona exclusiva, cubierto con amalgama, 1,5 milímetros, prótesis total convencional, la prótesis convencional. No lleguemos a él, ¿no? Cuando hagamos algo, sepamos por qué lo hacemos. ¿Qué es el fundamento del por qué, cómo, para qué? Recomendaciones para una sobredentadura, dentadura
sobrepuesta over dentro. Selección de los pilares. Entonces va a entrar en el criterio de cada uno de ustedes el tamaño de las piezas, que sean antagónicas de preferente, caninos de preferente, cuantas de preferencia. Selección de los pilares, preferentemente los caninos, por la respuesta canina de Kawamura, no piezas dentarias vecinas o adyacentes por la inflamación del margen gingival o de la papila interdentaria. Puede ser recubrimiento de los pilares, recubrir en lo posible toda la superficie. Y lo mejor son, ¿para ti qué sería lo mejor? Una cofia, no cuesta mucho y protege mucho más. Una cofia con tu perno tapa, en otras palabras, ¿no? Tu perno tapa. Topicaciones de flúor. Ahora ya existe el flúor hace muchos años, entonces topicaciones de flúor en forma crónica, continua, permanente. Colutorios con clorexidina. Ojo, ¿qué clorexidina tenemos en el mercado? 0.12%. La clorexidina ¿Pero hay? clorexidina 0.12 de tratamiento y de mantenimiento 0.05, ¿no? 0.0. Entonces, antes había el Pilex, ¿no? Ahora hay el PBI, la bucoxidina, todos son. Pero un detalle interesante, miren, siempre aprendemos. No podemos ser ciegos, ojo, no seamos ciegos ante la propaganda comercial. Las empresas invierten millones de millones, pero después no lo sacan. ¿Qué pasa? La clorexidina hay de tratamiento y de mantenimiento. Y antes se decía, enjuagatorios diarios con clorexidina de mantenimiento, diarios y nocturnos, para eliminar placa bacteriana de los remanentes. Después se dijo, no, tiene que ser con clorexidina de mantenimiento, no de tratamiento, es muy fuerte. Luego se dijo, enjuagatorios diarios, nocturnos, con clorexidina de mantenimiento diluido, es decir, con agua. Hoy, ¿qué se recomienda? Enjuagatorios para sobredentadura, el paciente, enjuagatorios con clorexidina, cualquier marca, de mantenimiento, diluido, nocturno, pero por 3 meses. 3 meses y luego se descansa 3 meses más. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la clorexidina es un antiséptico perfecto, ideal, pero mata lo bueno y lo malo. Altera la flora bacteriana de la boca. Por eso es que se recomienda que no sea permanente. ¿Ok? Buena higiene. El paciente tiene que saber lo que se le está poniendo desde un inicio y tiene que tener una muy buena higiene. Y controles periódicos. Controles periódicos. Me pasé por alto adecuada selección del paciente, intencionalmente. La adecuada selección del paciente está relacionada directamente con buena higiene. El paciente primero tiene que tener conciencia y conocimiento que tiene que tener una buena higiene. El paciente tiene que tener un dominio psicomotriz para poderse hacer una buena higiene, si no, vamos a fracasar. O de lo contrario, la persona que apoya al paciente tiene que hacerle una muy buena higiene. ¿Por qué pongo énfasis en ello? Porque hay muchos pacientes adultos mayores que no se valen por sí mismos. Entonces tienen una persona de apoyo. Esa persona de apoyo es la encargada de hacerle su higiene general, su higiene intraoral. Si no hay buena higiene, tengan toda la plena seguridad que vamos a fracasar. ¿Ok? Bueno, selección del paciente, buena higiene. Es lógico los controles periódicos que se recomiendan. Yungay,
Yungay. Yungay, este fue un cementerio que se creó en este pueblo en menos de 5 minutos. 30.000 muertos en Yungay por el aluvión que hubo al desprenderse una parte del nevado, ¿no? Se desprendió, bajó, saltó esta cordillera y arrasó con todo el pueblo de Yungay. 30.000 muertos. Solamente las puntas de las palmeras de la Plaza de Armas son los que se veían. ¿Quiénes se salvaron? Que fue muy comentado. En la entrada del pueblo a Yungay está el cementerio. Y el cementerio allá tiene como una sierra, ¿no? Tiene la forma de una torta con pisos. Había un circo en la falda del cementerio, que es en la parte alta de Yungay. Y allí la mayoría eran niños, ¿no? Al venir el huaico, salieron del circo y los niños corrieron hacia el cementerio. Pero ojo, nosotros vemos más que 3 pisos acá. Si aproximamos, vemos 3 pisos. Los que llegaron a la parte alta del cementerio fueron los que se salvaron. Los que se quedaron en los primeros pisos también fue arrasados por el huaico. El Cristo Redentor, la familia. Finalmente, paciente joven, ¿no? Paciente joven, buen tono muscular, labios carnosos, simpáticos, bien pintados, ¿no? Pero paciente de dentada superior, dentada parcial inferior, recuperamos los 4 remanentes, hicimos los 4 pernos endodoncias, hicimos endodoncia, los 4 pernos tapa, piezas seguidas, ¿se dan cuenta? No hemos hecho exodoncia, ¿no? Piezas seguidas, los 4 pernos tapas cementadas, una vista oclusal, los 4 pernos tapas, una vista frontal. Tomamos nuestra impresión y ¿qué observamos? Un reborde estrangulado. Un reborde estrangulado es la base es más delgada que la parte que la cima del reborde. Forma de hongo, ¿cierto? Entonces allí no se puede confeccionar una prótesis. No se debe confeccionar una prótesis porque está retentiva. Esta parte es más estrangulada que la cima. ¿Qué hacer? Sacar los pernos tapas, sacar las piezas, los remanentes, hacerme alveolotomía correctora y hacer una prótesis total convencional. No. ¿Cuál es la alternativa? Una prótesis total sin falsa encía. ¿Cierto? ¿Se puede? Sí, una prótesis total sin falsa encía. Bajo 2 principios, bajo 2 objetivos. Una, que si yo le pongo falsa encía a esa paciente, la hago demasiado prominente, muy bembona. Sí, entonces no se puede, no se debe. Miren cómo es. Si se le pone falsa encía, el labio inferior va a sobresalir al superior. Entonces se hace una prótesis total sin falsa encía. ¿Ok? La prótesis instalada, buen contorno facial, pero hay algo más. Hay algo más. El próximo celular que suene lo rifamos, ¿ah? Hay algo más. Un paciente joven, simpática, con proyección de vida. El medio económico, cultural, social del Perú está mejorando. A Dios gracias. Todos queremos que eso suceda. Hay mayor poder adquisitivo. ¿A dónde voy? Que esta prótesis total, sobrepuesta sobre 4 remanentes dentarios, también tiene la característica de ser temporal. Sí, temporal. ¿Por qué no? La paciente se puede sacar la tinca, ¿no?
Se puede hacer implantes posteriores. Claro, entonces tiene carácter temporal, conoce a otro jefe, ¿no? Entonces, yo pasé rápido, intencionalmente. Miren los 4 pernos tapas, chiquititos. Porque una de las acciones odontológicas más difíciles en rehabilitación es sacar pernos tapas. Perdón, pernos muñones o espigos muñones. Desgastar, facilísimo perforar. Y bastarse unas 3, 4 fresas. ¿Sí? Entonces, aquí intencionalmente se ha hecho pequeñas para posteriormente poderlas remover. Y como dijo la doctora, perfecto, podemos hacer 4 coronas ferulizadas con 2 cantilever y una PPR con broches. O 4 coronas ferulizadas, 2 implantes a cada lado o 3 implantes a cada lado y se hace una rehabilitación de arco corto. Hay alternativas de poderlo hacer. Quiere decir que esta prótesis tiene un carácter de temporal. Entonces también entra una de las indicaciones, factores económicos. Factores económicos. El mensaje entonces es, en sus manos está dar la solución de los problemas de nuestros pacientes. Una alternativa en tratamiento de prótesis total es la sobredentadura, la cual puede estar limitada solamente por nuestra imaginación. Esto es lo que me dicen las nietas ahora, que ya están más grandes.